Bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, Exacto. recordando que en la anterior clase hemos hecho una reminiscencia respecto de este periodo muy importante de la cultura tihuanacota, que es predecesora, ¿no?, de otra cultura que es importantísima, que es la cultura Colla o Aymara, pero que en realidad hemos hablado de algunas de sus características y vamos a ver hoy cómo es que desaparece en manos de los aymaras y cómo es que posteriormente también se rinde esta cultura ante la cultura tihuanacota. No obstante, quiero en el inicio de nuestra clase señalar que atendiendo la solicitud de varias personas de este curso, es que hemos hecho una revisión de nuestro programa para la presente gestión y tenemos previsto precisamente hacer varios ajustes en nuestro programa que nos permita eh, expandirnos hacia el estudio de nuestras culturas eh, amazónicas, ¿no? Entendiendo que, claro, la cultura tihuanacota y también, por supuesto, los incas han extendido sus dominios hacia varios territorios que, por supuesto, han sido en alguna manera colonizados o adoptados, si quieren ustedes una palabra, eh, en alianza de estas culturas, ¿no? En algunos casos culturas de paz, otras culturas de guerra, pero eso lo vamos a desarrollar inmediatamente ahora. No obstante de ello, es necesario que hagamos una identificación de cada una de nuestras nacionalidades, a propósito de lo que ustedes también señalaban en la anterior clase, que no necesariamente el idioma significa una apropiación de una cultura o una desidentificación de una cultura. Vamos a hablar un poco sobre la transculturización, eh, la forma en la que varias de nuestras culturas conservan muchos aspectos relacionados a su propia identidad, pero que adoptan también un idioma que es parte de esta expansión impérica, ¿no? Esta expansión imperial que hacen de territorios varias de estas culturas, pero que no son las únicas, ¿no? Ustedes han señalado de manera muy categórica y creo que es absolutamente respetable ese punto de vista. De hecho, me sumo a ese punto de vista en el sentido de que muchas veces somos presa de la pecaminosa idea de que el mundo gira en torno a el lugar donde hemos nacido, el lugar donde desarrollamos nuestras actividades, y podemos tentarnos, o más bien caer en la tentación de ser andinocentristas, aunque esto vamos a desmitificarlo más adelante porque no es que haya una cultura andina, una sola, ¿no? Han habido varias y ha habido toda una historia entrelazada de transculturización, de compartir culturas, de intercambiar no solamente hechos culturales, ¿no?, sino también de saberes culturales. Cuando hablamos de hechos, estamos hablando de cosas fácticas, estamos hablando de el sometimiento de algunos territorios a dominio de otras potencias. Y cuando hablamos de estos intercambios ideológicos, culturales, de saberes, estamos hablando más bien del enriquecimiento de las culturas, ¿no? Así que vamos a tomar en cuenta, por supuesto, en este curso, durante las siguientes sesiones, a todas y cada una de nuestras culturas en lo posible, ¿no? Entendiendo que hay más de las 36 nacionalidades que se han reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia y se han recogido en el texto de la Constitución Política del Estado en actual vigencia. Sin embargo, de ello, vamos a volver una vez más al inicio. Decíamos que en la anterior clase hemos hablado un poco sobre estos periodos que ha atravesado la cultura tihuanacota,
Ya antes habíamos visto algunas otras culturas que eran predecesoras, pero es necesario también que podamos recordar que hemos tenido, ¿no? eh, un elemento importante en el desarrollo de la cultura tihuanacota, y es el hecho de que haya habido una expansión a partir del epicentro de Tiwanaku, que precisamente tiene una acepción aymara, ¿no? Está hecha esta acepción en el idioma aymara, su concepción es aymara, entendiendo entonces que hay un fuerte influjo y un quizás renombramiento de esta piedra central, que es lo que significa Tiwanaku, ¿no? Como traducción, y que nos hace pensar que ha sido motivo de una imposición de este idioma generalizado, aunque, ¿no?, la historia nos señala que hay otro idioma que fue predecesor y quizás se conservó en las altas esferas de gobierno de los tihuanacotas, y era el idioma puquina, ¿no? El idioma puquina, que por supuesto también representa otra cultura, ¿no?, que está muy ligada a el epicentro también del lago Titicaca y alrededores, ¿no? Allí se habría desarrollado esta cultura con un idioma propio, el puquina, y que se hubiera trasladado hacia las esferas altas, les decía, de los que, bueno, ejercieron fuerte influencia en Tiwanaku, fueron parte de esa nobleza también en Tiwanaku, aunque es mucho decir nobleza. Nos prestamos el término nobleza, porque el término nobleza ha sido acuñado en otros lugares, ¿no? De hecho, viene de una raíz latina, ese término, y tiene que ver con estas capas sociales que estaban muy cercanas al poder en Europa. Pero nos prestamos el término de nobleza cuando hablamos de algunos sectores que estaban muy ligados también, en el caso de Tiwanaku, a una casta gobernante. Ahora bien, cuando hemos hablado de Tiwanaku, hay necesidad de puntualizar algunos aspectos importantes que ustedes los han visto en los videos que hemos dado como tarea, ¿no? Uno de ellos, desde luego, es el hecho de reivindicar la cultura tiahuanacota como una cultura pacífica, ¿no? Una cultura más bien muy dedicada hacia el saber, una cultura que tenía muy poco de desarrollo militar y sí más bien una expansión ideológica en términos de compartir su cultura. En cambio, los reinos aymaras, los reinos collas, desde luego fueron ya más adelante, ¿no?, pueblos que impregnaron de su idioma, pero además de muchas de sus necesidades geopolíticas de expansión hacia lo que antes fue la cultura tiahuanacota y que ahora migra hacia una cultura que se impone, una nueva cultura que es la cultura colla o cultura aymara. Bien, vamos a hacer una revisión porque les habíamos dejado como tarea la anterior clase que puedan ver dos videos. El primero, que precisamente tenía que ver con la cultura tihuanacota, de manera que les vamos a pedir a ustedes que puedan intervenir para que puedan darnos a conocer sus puntos de vista sobre lo que han visto. Hemos revisado este video que se llamaba Los secretos de Tiwanaku. Así que bueno, vamos a hacer participativa esta clase para ver qué aspectos ustedes recuperan de Tiwanaku, de la primera parte de Tiwanaku, antes de ser confrontados con los reinos collas o reinos aymaras, de manera que le vamos a pedir a Israel Medrano, que ya está levantando la manito digital, así que Israel Medrano, muy buenas tardes, adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Sí, en vista del video que ha sido muy enriquecedor, yo he notado particularmente de que el pueblo de Tiahuanacota en sí ha tenido una de las características más importantes de ser un pueblo pacifista. Dentro de la época, en tiempo y materia que estaba en su auge, eh,
en las ruinas arqueológicas bueno, en los vestigios arqueológicos que se han encontrado, no se han encontrado armas. Tampoco se han encontrado muestras de que la cultura tehuanacota haya sido una cultura guerrera, una cultura eh, que tenga que ir a invadir a otras tribus o bueno, a otros pueblos. Entonces, de esta manera, la cultura tehuanacota tenía otra concepción de lo que era impartir y compartir su tecnología mediante el AINI, promover el AINI. Y esto podemos verlo también que en las tierras bajas aún se mantiene el AINI en las tierras bajas. Esto quiere decir que la cultura tehuanacota se ha expandido hasta esos territorios de Bolivia, eh, brindando la tecnología, brindando el conocimiento, y de esa forma podemos ver en las ruinas de Tiahuanaco que en el templo semisubterráneo hay muestras de que la cultura tiahuanacota siempre ha estado en contacto con otras tribus de manera pacífica. Otra de las características también importantes que yo he podido averiguar, doctor, es que lo que usted decía, ¿no? Que la cultura tehuanacota ha sido una cultura que ha implementado no hablaba aymara. Lo que se cree hoy en día es que nosotros somos, bueno, la cultura aymara es descendiente de la cultura tehuanacota, pero en estudios de la toponimia nos dice que no, que posiblemente la cultura tehuanacota haya empleado el idioma de Puquina. También se cree que dentro de esto, una vez que la cultura tehuanacota ha empezado la decadencia, han emigrado hacia otros territorios. En este caso se cree que era el Cusco, y también se cree que era el idioma, eh, un idioma especial que hablaba solamente la nobleza incaica, que era el Puquina, que posiblemente sean descendientes de los incas. Esto también se puede ver en los manuscritos de Ciesa de León. Eso es todo lo que puedo aportar, licenciado. Bien, muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias, Israel. Vamos a pedirle a continuación a Juan Carlos Bayón, por favor, pueda tomar la palabra. Adelante, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Lo que he podido ver yo en el video de Tiahuanaco es lo siguiente, ¿no? Los sabios, los amautas, las ceremonias que se han hecho, ¿no? Desde el inicio, porque Tiahuanaco es un centro político, espiritual del pueblo indígena, ¿no? Entonces, en ese sentido, las ceremonias de agradecimiento, los rituales a la Pachamama, a Huiracocha, a la luna, a las estrellas, a la chacana, porque también en Tiahuanaco, en las ruinas, para mí creo que Tiahuanaco nos hace ver, ¿no ves? Que en el subterráneo tienen las cabezas de todos los pueblos indígenas. Ahí están los guaraníes, todo. Entonces hacía las ceremonias. Y en este último también creo que Tiahuanaco se ha consultado se ha vuelto a reconstituir lo que es el tema del centro político, ¿no? Y espiritual. Sabemos que el presidente Evo Morales, el expresidente, ha tomado posesión, ¿no? En Tiahuanaco, en 2006. Y hasta este último, el Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, de la misma forma, han estado en ceremonias, ¿no? Eso muestra también la película, ¿no? Entonces yo creo que Tiahuanaco, como usted decía, doctor, es el Taipicala, ¿no? La piedra del centro. Yo creo que desde ahí se ha ido a todo el continente casi, pues Chile, Argentina, Perú, Bolivia. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Polet Rojas, buenas tardes. Adelante, Polet. Buenas tardes, licenciado. Lo que me ha llamado mucho la atención de Tiahuanaco es que sí ha sido un pueblo totalmente pacífico, que en lugar de ir a pelear Los en incas contra han de sus actos. otros
pueblos, ellos pacíficamente se acoplaban. Tenía mucho respeto, dice, a las creencias de otros pueblos y se acoplaban, aprendían esas sus creencias y aceptaban a sus otros dioses. Ellos nunca han ido en contra de nadie, más al contrario, ellos se acoplaban a todas las otras creencias y siempre guardaban, dice, lo mejor de sus cosechas para compartir. Y cuando alguien perdía su cosecha, ellos compartían sin tener la necesidad de que sean devueltos. Entonces ellos, cuando otro sufría la desgracia, actuaban de la misma manera en forma de agradecimiento. Con respecto a sus autoridades, ellos no cobraban un sueldo. Sus amautas, sus yatiris, no cobraban un sueldo, lo hacían con mucho respeto hacia el pueblo, pero más si al contrario, si ellos fallaban, sí eran castigados. Entonces, yo creo que hay mucho mensaje de Tiahuanaco que podríamos usar en nuestros tiempos que necesitamos, porque realmente era un pueblo muy pacífico y con mucha moral, con muchas buenas costumbres. Eso es lo que yo he captado y lo que más me interesa. Gracias. Muchísimas gracias, Paulette. Quizás cuando hablamos de que el idioma puquina estaba reservado para una casta social, una especie de nobleza, quizás nos estamos refiriendo justamente a ellos, ¿no? A estos yatiris, a estos sabios, en realidad, que eran parte del gobierno, un gobierno quizás influenciado por los más altos valores, sobre todo pacíficos, ¿no? Entonces, quizás ellos sean los que hayan atesorado como una importantísima herencia de conservar el idioma puquina. Hay mucha discusión todavía en el momento sobre esto. Hay investigadores que hoy en día están trabajando sobre ello. Conozco un investigador que ha nacido justamente en Copacabana y la familia es parte de la Isla del Sol y ellos reivindican, por supuesto, el idioma puquina, ¿no? Todavía en parte de este sector circunlacustre, como se llama, es decir, circundante al lago Titicaca, donde todavía se conservarían algunos elementos de esta cultura importante del idioma puquina. Juan Carlos Bayón, estaba usted con la palabra, pero se perdió la señal, así que bueno, se la vamos a devolver. Juan Carlos, una vez más para que concluya, estaba terminando, pero al parecer se ha perdido su señal. Juan Carlos, nuevamente, adelante. Sí, doctor. Yo adelante. Creo que, como decía también la compañera, en el tema de los amautas, de los yatiris, o sea, de todos los sabios porque transmitían, ¿no? El amauta, según nuestras cosmovisiones, era el que enseñaba, el que planificaba, el que hacía las ceremonias. Y en sí, los monolitos que hay en Tiahuanaco demuestran eso, ¿no? Porque tiene ahí el chachapuma, tienen los querus en temas de todo es ceremonial en Tiahuanaco. Desde ahí se piensa que es pues Tiahuanaco fue un pueblo de paz y se puede decir como ahora lo conocemos, la cultura de la paz, ¿no? Yo creo que a partir de eso, de las ceremonias que hemos visto también en el video, que siempre se agradece, ¿no? A la Pachamama, a los apus, a los achachilas, a los rayos, a las guaraguaras, ¿no? A las estrellas, a la luna, al sol sobre todo, a Huiracocha. Y en ese sentido, yo creo que también en estos últimos años se ha ido reconstituyendo, ¿no? Y recuperando lo que es el punto energético espiritual de nuestros ancestros Tiahuanaco, el espacio político, espiritual y de posesión del expresidente Evo Morales, haciendo las ceremonias en Tiahuanaco, permiso, ¿no? Para tener un buen gobierno. Yo creo que esto es importante. Hay que reescribir la historia de Tiahuanaco, porque todos los escritores lo han escrito según su convivencia y sus intereses de la colonia, ¿no? Yo creo que
Ahora llegó el momento de codificar todo lo que es los significados que tienen los monolitos, ¿no? Yo creo que en ese camino ya se está empezando también y falta más de un 50% de desentesar lo que hay en Tiahuanaco, doctor. Excelente, Juan Carlos Bayón. Enseguida les voy a ofrecer la palabra a otros compañeros. Sin embargo, importante puntualizar, Juan Carlos y Polet, para todos los compañeros. Hay una de las culturas que es muy interesante, ¿no? Es la cultura Collahuaya, cultura Callahuaya, así se conoce hoy en día. Es una cultura que está relacionada al dominio justamente de estas que podrían denominarse estas artes, ¿no? De los amautas, de los conocedores de estos saberes profundos de nuestra cultura. Y la cultura callahuaya está presente también en una etapa importante de Tiwanaku, entendiendo que la cultura callahuaya, que hoy en día está afincada en la provincia Bautista Saavedra, ¿no? De lo que hoy se llama Bautista Saavedra, entrando en la cabecera de Valle, ya un poco más lejos del influjo del lago Titicaca, entrando ya hacia los valles, hacia el norte. Allí se encuentra una cultura que ha desarrollado durante miles de años la exploración de una ciencia importantísima a través de el manejo de las medicinas naturales, ¿no? De una investigación profunda, ¿no? Que se ha hecho durante todo ese tiempo, ¿no? Y que quizás estaban muy emparentados también con estos amautas, ¿no? Un apunte nada más muy breve para que ustedes puedan motivarse también a visitar un poco de la cultura callahuaya, los invito, ¿no? Karina Alcázar está en lista de espera, así que le ofrezco la palabra a Karina Alcázar. ¿Cuáles han sido los puntos más importantes que resalta usted del video que ha asistido? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Realmente adelante. muy importante elementos específicos, ¿no? Por ejemplo, la declaración de que tanto los yetiris eran considerados personas especiales, ¿no? En la comunidad que trabajaban, ¿no? Realmente para la comunidad. Las 4 épocas que marcan, ¿no? El Chamac, Pacha, el Turpacha, el Canapacha, el Caxapacha, etcétera. Y algo muy interesante, ¿no? Los Tiwanacotas, realmente una civilización en el sentido en el cual tenían un razonamiento superior a muchas otras culturas que han aparecido después y que hasta ahora persisten, ¿no? Porque realmente tenían la capacidad tanto filosófica, lógica, de razonamiento, que incluso ahora en muchas supuestas civilizaciones no las vemos, ¿no? Lastimosamente parece que hemos heredado de todo el continente europeo un pensamiento hilderiano, que solamente basado en la venganza queremos imponer ciertas culturas o ciertas posiciones culturales, ¿no? Como Hitler, ¿no? De ser los mejores y que nadie más exista, cosa que en Tiahuanacu no se daba, ¿no? Había un pensamiento de racionalidad muy elevado, que repito, incluso ahora en algunas culturas no se ve, ¿no? Algo muy importante, el avance y el respeto por la naturaleza que tenían, que inclusive ahora no se ve muchas apoyándose en lo que es la cultura, el daño y la devastación a la naturaleza pues es muy grande, ¿no? Realmente si se pudiera seguir estos principios, los que son adecuados, porque también se manifestaban algunos elementos, no era una civilización perfecta, pero si se pudiera asumir muchos de los valores lógicos que tenían, pues cambiarían muchas cosas socialmente, ¿no? Gracias, Muy doctor. importante, muchísimas gracias. Muy importante el aporte que hace Karina en el sentido de los valores, ¿no? Los valores que son producto de una cultura pacífica, ¿no? En la que la vida es, por supuesto, priorizada, ¿no? Si la vida es parte de la escala de valores en un nivel superior, supremo,
el cuidado de la vida es importante para el Estado Tiwanacotta, eso, por supuesto, se opone a esta cultura guerrera que sí es compartida por otras nacionalidades que se incorporan luego a este gran imperio Tiwanacotta, que entiendo que ha tenido un gran apogeo, ha podido enamorar seguramente con su discurso, con su eh, aglutinación, ¿no? de varios pueblos en torno a estos valores, ¿no? Los defensores de la cultura tiwanacotta dirán que es un modelo a seguir, ¿no? Esta cultura de paz. Hoy en día, sin citar el nombre, pero hay un extraordinario pensador práctico, digo yo, más que teórico, que está propagandizando un poco esta cultura de paz inherente a esta nuestra herencia que tenemos de este momento histórico expansivo de Tiwanaku. Y una vez más, ¿no? Asentar el hecho de que los vestigios son muy importantes de esta cultura de paz, de esta cultura de amor a la naturaleza, de amor a la vida como un valor prioritario y de el curar, ¿no? En estos tiempos tan importantes de pandemia, el curar, el manejar la medicina tradicional en un periodo muy importante como el que ha significado en la época tiwanacotta, la incursión de una cultura de paz, pero además de manejo de la medicina natural, como es la cultura callahuaya, una vez más, ¿no? Que precisamente tiene entre sus vestigios algunos elementos puquinas, aunque claro, al parecer la cultura callahuaya finalmente toma un poco de la cultura tiahuanacotta, un poco de la cultura colla, un poco luego ya del periodo, de este periodo expansivo incaico, ¿no? Con una cultura un poco más guerrera, la cultura incaica, ¿no? Pero por eso mismo la cultura callahuaya quizás es uno de nuestros grandes ejemplos de esta simbiosis, ¿no? Porque conserva un poco de lo puquina, conserva un poco de lo aymara, un poco de lo quechua, ¿no? Y de hecho, los callahuayas son trilingües, ¿no? Hoy en día hablan aymara, hablan quechua, hablan, bueno, adoptado también el idioma que hasta hace poco era oficial en el país, ¿no? Producto de la colonización europea, que es el castellano, y ellos, por supuesto, tenían el manejo importante de plantas que eran curativas, ¿no? Pero que las categorizaban, habían hierbas que servían para curar enfermedades físicas, pero también algunas para curar algunos elementos psicológicos, ¿no? Estamos hablando de que quizás estos amautas, estos cultores de la medicina tradicional que manejaban las hierbas para poder darle un poco de mejor vida a las personas, en algún momento fueron confundidos con esta palabra que podría derivar, ¿no? Del yatichiri, pero que se convierte en yatiri, que más o menos viene a significar algo así que como el contacto de estos saberes con un Dios, con una divinidad, con los ancestros, ¿no? Y que poseen las artes adivinatorias, aunque originalmente los callahuayas, por supuesto, ¿no? Derivan su poder del conocimiento, de la aplicación de la medicina natural de las hierbas en la curación de algunas enfermedades, en el levantamiento del ánimo de algunas personas, en el volver a algunas personas que ya en esa época tenían algunos problemas conductuales, por ejemplo, psicológicos, y que también eran tratados con algunas hierbas que eran conocidas, ¿no? En esa época y que, por supuesto, ellos han logrado no solamente hacer mates con estas hierbas, sino han logrado
un proceso de destilación de estas hierbas que es muy importante, ¿no? A través de el hervido de estas hierbas y destilando estas hierbas han podido sacar un zumo que permitía no solamente, como en otros lugares, lograr que las personas puedan tener a disponibilidad un alucinógeno, sino todo lo contrario, más bien unas plantas curativas en lo fisiológico, les decía, en lo biológico, pero también en lo psicológico. Vamos a ofrecerle la palabra a continuación, y disculpen, quizás estoy siendo muy defensor de la cultura callahuaya, pero bueno, tengo un emparentamiento muy grande con esta cultura y creo que es digna también de ser tomada en cuenta. Daniela Churata, buenas tardes. Adelante, por favor, usted está solicitando la palabra, está en la lista, así que buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, lo que Buenas yo he podido tardes. más rescatar sobre el video era más la comparación de lo que sería la cultura romana con la tihuanacota. Ha habido una leve, una comparación de esta, más sobre todo que los romanos estaban más en la etapa como se lo denominaba, digamos, los tihuanacotas lo denominaban en la etapa Paxa, que esta era más la etapa de expansión em, en la cual ellos imponían su cultura, su filosofía, sus costumbres, cosa de que estas ya eran bueno, sería una obligación, mientras que en la cultura tihuanacota estas no llegaban a ser, esta era más pacifista. Entonces, esta cultura era más entablar diálogos con otras culturas. Entonces, aprendían de lo que era su religión, todas sus costumbres y lo empleaban. Entonces, estas eran, digamos, una sociedad más, más armónica, tanto con con las demás culturas y también con la naturaleza, las cuales era más amigable con lo que es la tierra, con los cultivos, y eso es lo que más, digamos, se ha podido rescatar de lo que es la cultura tihuanacota y lo que aún se debería tomar en cuenta. No mucho lo que es la industrialización, que muchos están destruyendo lo que es nuestras tierras, se están volviendo infértiles, mientras más sería trabajar en conjunto con lo que es lo que es donde vivimos ahora. Esto sería lo que más, digamos, he podido rescatar y lo que he podido ver. Muchísimas gracias, Daniela. Importante el aporte también con esta comparación, ¿no?, que hace el video de la cultura romana. Efectivamente, hay diferencias sustanciales, más allá de que la intención de este curso sea únicamente reivindicar nuestras culturas ancestrales de este territorio que hoy le llamamos Latinoamérica. Sin embargo, es necesario que puntualicemos estos aportes, ¿no? Daniela Churata, por ejemplo, nos invita a todos a pensar en esto que muchas veces debatimos, ¿no? Y es el hecho de significar el progreso, el desarrollo como un conocimiento de la naturaleza, un dominio de la naturaleza para destruirla, ¿no? Y lograr así la satisfacción de algunas necesidades emergentes en los nuevos tiempos, ¿no?, producto de la industrialización, o más bien el verdadero progreso y desarrollo estará ligado a un desarrollo armónico, una coexistencia armónica con la naturaleza. Esto me parece que es un punto muy importante. Muchas gracias, Daniela. José Luis Chávez, buenas tardes, adelante. Doctor, ¿qué hora me toca a mí? Buenas tardes, doctor, compañero. Agustina está Voy a ser breve, enseguida, compañero. Agustina. Mira, doctor, después. Yo, doctor, Agustina. Sí, perdón, dejaremos que Yo, José doctor. Luis Chávez hable, luego está Agustina, Doctor, después está Gualberto Nina, Hilda Catari, Sandra Carvajal, Eliana Justiniano, Cintia Quispe, David Yujra y Jessica Ticona. Así que, por favor, bueno, ahora vamos a ser un poquito más breves. José Luis, adelante, por favor. Ya. Bueno, doctor, aparte de que Tiwanaku era un pueblo pacifista, también he visto y he leído también que
era un pueblo viajero. En lo personal he tenido la oportunidad de viajar cuando era pequeño, hace años, a Tiahuanaco, cuando todavía se podía entrar hasta el fondo del templete de subterráneo, todo eso. Y claramente se ve ahí las diferentes figuras que hay, ¿no? Que en esos tiempos no podían de la noche a la mañana saber cómo eran diferentes culturas. Por ejemplo, se ve rasgos africanos, hasta incluso hay la figura de un ser que no es terrestre, ¿no? Con ojos grandes, una cabeza media ovoide. En fin, esto también, aparte del video, he visto en otro video el viaje de Contiki, que van desde Perú y se dejan arrastrar simplemente por las corrientes marinas y llegan a diferentes puntos. O sea, en realidad lo que esta cultura ha hecho es, bueno, a lo que se ve en el video es conquistar, bueno, el continente, los tihuanacotas han descubierto lo que se vería ahorita África, Europa, y no al contrario, ¿no? Eso nomás, doctor, compañeros. Ah, y aparte, no sé si tienen la oportunidad de leer el libro de Matilde Asensi, El Tesoro Perdido, que nos habla más de esta cultura de Tiwanaku, que el Aymara es el idioma de los ancestros, y es interesante el libro, doctor. Matilde Asensi, El Tesoro Perdido, es una escritora española. Muchas gracias, doctor, compañeros. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ofrecerle la palabra a Agustina. Por favor, adelante, Agustina Calle. Doctor, buenas tardes. Habla Buenas Agustina. tardes, adelante. Adelante. Según el video, que es Los secretos de Tiwanaku, esta cultura creo que prácticamente era una sociedad de reciprocidad espiritualmente animista. Entonces, más o menos como que estaría dividido en 4 periodos, ¿no? 4 pachas. Hace rato dijeron las compañeras, pero como que no pronunciaron bien. Por ejemplo, Chamac Pacha, se dice en Aymara Chamac Pacha, etapa búsqueda de una identidad social sería, ¿no? Turu Pacha, Turu Pacha, consolidación en comunidades. Jana Pacha es la expansión de conocimiento o etapa de apogeo cultural. Caja Pacha es la expansión imperialista o ruptura de equilibrio. Entonces, esta cultura, doctor, en esta cultura, como hace rato dijeron, no dejó destrucciones, ni pueblos sometidos, ni mucho menos invasiones, sino más bien tecnología avanzada. Por ejemplo, en metalurgia, en matemáticas, allá avanzada en escultura, en hidrología, en los textiles también, ¿no? Mucho más avanzado, en arquitectura también, y en astronomía, y en filosofía, doctor. Eso nomás quiero aportar, doctor. Gracias. Excelente, excelente aporte, Agustina, muchas gracias. Y a propósito de lo que nos decía nuestro compañero, enseguida vamos a buscar un link para poderlo compartir con todos sobre esta obra de la doctora Asensi. Enseguida. Mientras tanto, Gualberto Nina, buenas tardes, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Un jayaya a todos los hermanos y hermanas. Realmente a veces esta cultura tihuanacota era expansionista, se expandía casi todo el territorio de Sudamérica, como dice, hasta las Amazonías, porque si se movilizaban los sabios, o como decía también el mismo Julio Mantilla, que Yatire quiere decir que es lleno de conocimientos. Entonces, por lo tanto, eran expansionistas y también eran pacíficos. Ese sería, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Gualberto. Hilda Catari, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mucho se ha hablado sobre la convivencia pacífica, ¿no?
pero tal vez no estamos, bueno, a lo que pude entender y comprender, el video también ya más que todo, es de dónde viene esto, ¿no? Y ahora puedo aterrizar que viene desde la cultura tihuanacota, porque muchos de sus preceptos en sí, su filosofía, que era denominada ya andino-amazónico, porque como lo dijeron, había atravesado, ¿no? Desde Colombia, desde Cundinamarca hasta las Islas de Pascua. Entonces, esta filosofía se ha extendido por estos territorios. ¿Por qué? Porque en esta filosofía estaban practicaban lo que era la complementariedad, el comunitarismo, la reciprocidad, y como lo había mencionado Agustina, la espiritualidad armónica, ¿no? Y esto hace que pueda generarse una convivencia armónica y pacífica dentro de los pueblos, ¿no? Y cada uno, claro, respetando lo que entre ellos se encontraban. Y también decían que adoptaban muchos de ellos a aquellos dioses que muchos de esos pueblos tenían en cuenta, ¿no? Como en los pueblos amazónicos. Entonces, podemos entender que también esta filosofía misma ha sido como que reflejada en la Constitución Política del Estado del 2009, porque una mauta me comentaba eso, que esta filosofía estaba plasmada en eso. No entendía de dónde venía, pero ahora puedo entender. ¿Por qué? Porque dentro de esta filosofía está reflejado lo que es en la chacana, porque ahí mismo dice que, bueno, es comparada, ¿no? Con la teoría cuántica, si no me equivoco, algo mencionó en el video. Entonces, lo que trata es que también se reflejaba la complementariedad de polos opuestos, ¿no? Y en la chacana se refleja eso, se refleja de polos opuestos, pero pares. Y eso es lo que menciona, ¿no? Pares fundamentales. Y en la chacana hay los pares fundamentales que están el alajpacha y macapacha, el lado femenino y masculino. Entonces, de acuerdo a esta filosofía es que cómo se organizaban, y ahí también podemos ubicar estos 4 órdenes que lo había mencionado también Agustina, y ese es el ciclo que se cumple también. Nada más eso puedo complementar y muchas gracias. Muchísimas gracias, Hilda. Muy importante los aportes esta tarde. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por esta participación. Estamos retroalimentándonos, estamos aprendiendo también de lo que ustedes mismos aportan, de manera que muy agradecido, Hilda. Sandra Carvajal, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas Bueno, lo que tardes. puedo complementar es lo siguiente, ¿no? Cuando hablan de que la cultura tehuanacota era una cultura que se complementaba, cuando hablan de los opuestos complementarios, ¿no? Que dice que ha generado un concepto de ayllu, un concepto de comunidad, y eso ha promovido lo que es el tinku. Cuando hablan del ayllu, plantean que el aran y el uru, arriba y abajo, el tinku como un encuentro de 2 energías antagónicas que produce el ayllu, y el ayllu como un sistema de organización social. Ese es un tema. El otro tema que también plantea el video es que los tehuanacotas producían, pero no con un sentido de acumulación, sino de distribución, y producían para lo que necesitaban consumir, a diferencia de la cultura occidental, que destruía la naturaleza y acumulaba, pero con fines más personales, no colectivos. Ese es el aporte. Muchísimas gracias por su participación, Sandra. Eliana, por favor, adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Adelante, buenas tardes, Eliana. Ya casi lo han dicho todos mis compañeros. Yo tengo una observación más allá de lo que se refiere el video, es que yo en la visita que he hecho en las ruinas de Tiahuanaco, me he dado cuenta de que está rodeado de loteadores, ¿ya? Y estos dueños, porque yo pregunté, ¿no? ¿Cómo eras? ¿Quiénes les ha dado los títulos de propiedad? Y la persona guía de ahí de las ruinas me dice, no, siguen todavía en proceso en la alcaldía, están peleando por estas tierras. Pero en todo caso, doctor, creo que aquí debería de prevalecer
el de poder conservar todos estos restos arqueológicos para poder investigar, ya que todos esos terrenos están llenos de restos arqueológicos de los Tiahuanacotas. Entonces, en ese sentido, no pueden ingresar porque estarían invadiendo la propiedad privada. En todo caso, doctor, creo que aquí, más allá de lo que digan de que la cultura tiahuanacota era pacífica, creo que en estos momentos también estamos violando toda aquella riqueza cultural que nos han dejado para poder también investigar todo respecto a esos restos, ¿no? Eso quería decirle, doctor. Quería hablar sobre el video, pero Sí, va a por favor, resultar muy adelante. trillado, pero bueno, me sorprende a mí que a diferencia de los incas, los tiahuanacotas hayan sido un pueblo muy pacífico, se parecen mucho a los pueblos guaraníes del oriente. Entonces, y creo que debieron tener algún tipo de contacto porque hay una simbiosis de costumbres con los pueblos guaraníes. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo descendencia guaraní y escucho sobre la reciprocidad, sobre la ayuda hacia el hermano que tal vez ha caído en desgracia. Entonces, eso me parece muy interesante. Son cosas muy bonitas que a veces por falta de interiorizarse en el estudio de nuestras culturas, no nos damos cuenta que en realidad todos somos hermanos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Eliana. Importantes aportes. Vamos a ir un poquito más rápido. Cintia Quispe, buenas tardes. Adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo quería puntualizar dos temas. El primero era que para primero curar nuestro cuerpo, primero debemos curar nuestra alma. Y eso es algo muy interesante porque nosotros solamente nos abocamos cuando nos enfermamos directo a curarnos o buscar medicinas. Lo siguiente es acerca del suelo. El suelo para los iguanacotas es un ser vivo y los respetan tanto al suelo como a la naturaleza y respetan también la armonía. Y eso en sí, actualmente hay estudios donde practican la agricultura biodinámica, en donde ellos, por decir, para hacer un preparado a base de hierbas, todo eso, ¿no ve? Entonces, ellos lo hacen en total armonía. Y de esa manera, al aplicarlo también, o sea, y están viendo estudios donde esto sí tiene un efecto positivo en la agricultura. Entonces, estos conocimientos ancestrales, si los vamos rescatando y vamos probando con la investigación que actualmente se está realizando, nos están dando resultados positivos. Eso sería, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. David Yujra, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Como en su mayoría de compañeros ya han expuesto, y esta partecita yo quería hacer aporte, doctor. La cultura occidental era en ese tiempo monoteísta, antagonista, individualista. Y esta parte, la cultura de Tiahuanacote tenía dos cosas muy fundamentales que jugaba en ese tiempo. La llegada de los españoles, a través de eso se ha corrompido. Y hoy en día, casi al final, por ejemplo, otro punto marca es que los mestizos, los políticos como están, siempre han llegado al poder con la ayuda de los indígenas. Hoy en día se ve eso, por ejemplo, antes era, por ejemplo, el político, el Gonzalo Sánchez de Lozada, el Tutu Quiroga, siempre a los indígenas han utilizado y creo que son engañados. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias. Bien, muchas gracias, David. Jessica Laura, buenas tardes. Adelante, por favor. Jessica. Doctor, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctor. Realmente muy interesante lo que se ve de la cultura tiahuanacota, ¿no? Lo que los tiahuanacotas, por ejemplo, ¿no? Habla sobre la territorialidad,
para los tiahuanacotas tenía un significado espiritual muy profundo. Para los tiahuanacotas la tierra era pues vida para ellos, ¿sí? Era una fuente de vida, como todo, como todo el universo para todos, ¿no? Por eso la llamaban Madre Tierra o Pachamama. Y esta, por ende, era muy respetada, ¿ya? También podemos tal vez rescatar acerca del comunitarismo. Para los tiahuanacotas fue la base de la estructura política, social y administrativa, ¿no? Para Tiahuanaco. Cada sociedad tomaba decisiones y con la guía de amautas y chamanes, no daba cabida a la corrupción como en la actualidad, doctor. Es verdad. Muchísimas gracias, Jessica, Laura. Importante, ¿no? Es importante que rescatemos todos estos estudios que se han hecho a lo largo de la historia sobre nuestras culturas por la importancia de esta cultura tiahuanacota, por uno de sus valores más importantes, que es el respeto a la vida, que es el respeto a las otras culturas que han sido parte también de este gran conglomerado territorial denominado Tiwanaku, que ha tenido un fuerte influjo de varias culturas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, los lupacas, los aymaras, por supuesto, pero también importante la participación de los reinos pacajes, ¿no? El reino pacajes, los pacajaques, que son parte fundamental también de esta cultura tihuanacota y que entra en decadencia, ¿no? ¿Cómo es posible entender la decadencia de Tiahuanaco si era un imperio tan bondadoso, con muchos valores, con un respeto a la vida, con quizás una proyección hacia el futuro en armonía con la naturaleza? ¿Cómo es que entra en decadencia y cómo es que luego los reinos collas se apoderan de este imperio y que ya son parte ahora de un nuevo gobierno, una nueva estructura? Y eso solamente se puede entender, ¿no?, si revisamos un poco la historia en el siglo VII después de Cristo, ¿no?, entre el año 700 y tarda este periodo decadente hasta 1100, 1200, ¿no? Es un periodo entre 450 años aproximadamente, en que Tiwanaku entra en decadencia porque empieza una grave crisis económica, política, social. Son años de sequía en el sector, ¿no?, del lago Titicaca. Hay ya luego confrontaciones, no todo fue pacífico, hubieron muchos siglos de pacifismo, pero también empieza una guerra intestina, ¿no?, una guerra interna, y esto es porque se fragmenta el territorio en tres regiones, ¿no?, los lupacas, los collas y los pacajes o pacajaques. Es importante también tener en cuenta esta última etapa ya de Tiwanaku, que da lugar al encumbramiento de estos tres reinos collas y que nos permiten ya saber que hay un nuevo orden, ¿no?, en estos territorios ya dominados por la cultura colla, la cultura aymara fundamentalmente, ¿no? Vamos a cederle la palabra muy rápidamente a Josefina Herrera, luego está Blanca Macusaya y finalmente Leila Molina. Primero, Josefina Herrera, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. A mí me ha parecido muy interesante este video. Yo que no conocía mucho, pero ahora lo he llegado a conocer. Me ha gustado mucho la parte de que es una cultura pacífica, que se ha llegado a conocer mucho por su expansión por los monolitos, porque los monolitos no solo lo tenemos aquí, lo tenemos en diferentes países, por esa situación, aparte de que los yatiris eran hombres sabios, aparte los amautas también. Los yatiris se dedicaban a curar
con medicinas, con hierbas, buscaban hierbas para curar el cuerpo. En cambio, los amautas eran personas sabias que buscaban, ¿no? O sea, para que tenga más progreso, ¿no? Buscaban más cosas para como sea la matemática, la filosofía, la metalúrgica, toda esa situación buscaban ellos. Entonces, entre ambos complementaban y ayudaban al pueblo. Excelente, Josefina. Importante, ¿no? ¿A qué se dedicaba nuestra cultura tihuanacota, nuestros pueblos tihuanacotas? Por supuesto que hay una diversidad de producción económica, pero la gran pregunta es, ¿Tiwanaku habrá conocido el cultivo de la coca? ¿Sería importante la coca? Leila Molina, adelante, por favor. Bien, buenas tardes, doctor, compañeros. Bueno, en el video nos dice que Pedro Ciesta de León habla sobre el descubrimiento de las ruinas de la cultura antes de la llegada de los españoles. También en el video nos muestra sobre la filosofía de la cultura occidental y la cultura andina, y que se dividía en 4 etapas. Ya lo mencionaron mis compañeras, que es el Chamac Pacha, que es la etapa de inexperiencia y búsqueda de una identidad social. El otro sería el Turupacha, que es el sedentarismo, donde formaron aldeas, pueblos y ciudades. El tercero sería Canapacha, que es la etapa del apogeo cultural y la expansión de los conocimientos, las ciencias, el arte y la tecnología. Y el cuarto sería el Caxapacha, que es la etapa de la expansión imperialista, donde los tiwanacus se creen más evolucionados y tratan de imponer su cosmovisión a pueblos menos desarrollados. Y también, bueno, lo que he entendido, ¿no? Los tiwanacus desaparecen sobre la invasión, con la invasión de los aymaras, y también que habían sequías y donde el pueblo se ha visto obligado a abandonar la ciudad y se han dispersado en el altiplano boliviano y que ha ido desapareciendo. Eso sería, doctor. Importante, Leila, muchísimas gracias. Sí, hay un dominio, por supuesto, de la agricultura, la ganadería. ¿Qué tipo de ganado habrá en este sector? Es importante, ¿no? Aquí vamos a hacer unas pequeñas puntualizaciones, aprovechando un poco que tenemos también conocimiento sobre el derecho agrario y sobre la historia del derecho agrario en varias latitudes. En el caso de estas tierras, de estos territorios, importante es remarcar que la ganadería, por supuesto, no está ligada pues al ganado vacuno o al ganado ovino, ¿no? Porque las ovejas, las vacas vienen pues de Europa, ¿no? Vienen de las Indias, bueno, de varios otros lugares, ¿no? Cuando estamos hablando del dominio de la agricultura, ¿no?, que ha sido muy importante para el desarrollo de Tiahuanacota, allí encontramos, sobre todo en el segundo periodo, ¿no?, un dominio. Cuando hablamos de este periodo sedentario, es porque se ha logrado en esta etapa justamente avanzar muchísimo en la agricultura y en la ganadería, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de especies originarias de nuestras tierras, estamos hablando de llamas, estamos hablando de alpacas, estamos hablando de vicuñas, estamos hablando de un periodo importante del cultivo de la papa, de la quinoa, ¿no?, que son elementos que nos han permitido asentarnos en estos territorios, o bueno, les han permitido a los ancestros asentarse en estos territorios y fincar raíces acá, ¿no? Entonces, importantísimo en esta etapa. Y cuando les hablaba de la coca, precisamente, ¿no?, en este periodo que empieza a expandirse hacia varios territorios, ¿no?, sobre todo territorios un poco más tropicales. Estamos hablando de Yungas, estamos hablando de Amazonía, y sobre todo en Yungas encontramos, pues, por supuesto, la sagrada hoja de coca, ¿no?, que en este periodo es importante el cultivo de hoja de coca y que nos permite no solamente un manejo
ligado a lo medicinal, sino también, por supuesto, ligado al acuilico que, como todos nosotros sabemos, ya hasta nuestros días conserva muchas de las propiedades nutritivas, además, por supuesto, de medicinales. Estaba en la solicitud de la palabra Sandra Carvajal. Sandra, buenas tardes, adelante. Doctor, ya participé, disculpe. Perdón, gracias. Gracias, Sandra. ¿Está Josefina? Bien, Josefina, doctor, ya participé, sí. Muchas gracias. Blanca Macusaya, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo podría decir en resumen de sí, que Blanca. la cultura tihuanacota, como ya dijeron mis compañeros, es expansionista y pacifista, ¿no? Pero, y lo más importante aquí, lo rescatable, que eran recíprocos, se ayudaban entre ellos. Y también lo otro más importante, que ellos adoraban la Pachamama, la naturaleza, que a través de la naturaleza, la agricultura, la ganadería, existía un desarrollo, ¿no? En su momento. Posteriormente ya hubo el apogeo y todo, pero lo más rescatable es que eran una cultura de recíprocos, ¿no? Y la adoración a la naturaleza sobre todo. Ese es mi aporte, doctor. Muchísimas gracias, Blanca. Vamos a hacer un brevísimo resumen, ya concluyendo, ¿no?, nuestra clase el día de hoy con esta presentación, ¿no? De esto hemos hablado el día de hoy, bueno, hemos concluido el día de hoy. Hemos hablado de la desarticulación estatal, bueno, el apogeo y luego la desarticulación estatal y nacional de Tiwanaku, ¿no? Primero hemos hablado de las causas de la desarticulación de Tiwanaku, a pesar de ser un pueblo pacifista. Recordemos que la geopolítica no está librada únicamente a estas culturas que, si bien pueden seducir a otros pueblos para incorporarse en una gran iniciativa de constituir un Estado, ¿no?, protectivo, un Estado que brinde el compartimiento de saberes, ¿no?, medicinales, de saberes científicos, vamos a llamarlo en una sola palabra, prestándonos el término de lo que se acuñó en otras latitudes, ¿no? Aunque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Necesitamos, pues, prestarnos estos conceptos de otras culturas, porque el lenguaje en el que nos estamos desenvolviendo ahora se presta para que podamos tomar algunos aspectos del idioma castellano, por ejemplo, pero sin perder de vista la esencia que tiene en realidad cada una de las expresiones que manifestamos acá, ¿no? Estamos hablando de que Tiwanaku no solamente ha tenido una geopolítica pacífica, los pueblos necesitan, y en el mundo entero, la historia de todos los pueblos en el mundo tiene que ver con la seducción, claro que sí. Cuando hablamos de seducción estamos hablando de el compartir por la vía pacífica, ¿no?, la idea de hacer un gran Estado unitario, ¿no? Pero necesariamente hay también momentos de crisis económicas, sociales y políticas que generan, ¿no?, ya en un momento de debacle, ¿no?, de descenso, la desarticulación de Tiwanaku ya se debe a estas guerras internas, ¿no?, entre lupacas, pacajes y los señoríos collas, los aymaras, ¿no?, que son fuertemente ya participantes de lo que podríamos llamarle la nación tiwanacota. Hay una colonización interecológica, por supuesto, ¿no? Eso quiere decir que hay un dominio de toda la agricultura en varios pisos ecológicos. Ya no solamente estamos hablando de cultivo de quinoa, de papa, sino que estamos hablando también de otros cultivos en otras áreas ya de yungas, de coca y otros productos, ¿no? Desde luego se sostiene económicamente este imperio tiwanacota, ¿no?, gracias a la agricultura, a la pecuaria, a la ganadería, ¿no?, al intercambio también entre estos pueblos, ¿no?,
hay un manejo importantísimo de ferias ya en esa época, ¿no? De intercambios de productos entre estos varios pisos ecológicos, lo que brindaba un sostén financiero, digamos económico, porque lo financiero ya viene en otra connotación. Lo económico, un fuerte impulso a este desarrollo económico organizado, pero que finalmente, ¿no? Gracias a que hay la necesidad de un nuevo orden, ¿no? Hay disputas internas, ¿no? En Tiwanaku ya empieza a generarse finalmente la desaparición de Tiwanaku como epicentro, como piedra fundamental integradora de todas estas culturas y da paso, ¿no? al apogeo ya de los reinos collas, de la cultura aymara, que finalmente se hace de esta dinámica geopolítica y empieza también la expansión aymara, ¿no? Hay nueva ideología ya porque los aymaras ya intentan también impregnar de su propia cultura a toda la región, ¿no? Y es el momento en el que antes de la llegada de los incas, ¿no? Ya tenemos un cambio de hegemonías, ¿no? Antes dominados por los puquinas, quizás por los collahuayas, ¿no? Para darle paso en este imperio Tiwanacotta a el imperio aymara, que luego se hace de todo este territorio, por supuesto, en varias regiones, ¿no? Fragmentado, y quizás cuando hablamos del Tahuantinsuyo, ¿no? Nos vamos a referir a una parte que se conserva en poder de los señoríos aymaras y que es adoptado ya luego por los incas como parte del Collasuyo, ¿no? Que es uno de los 4 suyos que son parte del dominio inca, pero que eso va a ser más adelante en un periodo ya de dominación incaica que viene desde otro epicentro, ¿no? Desde el Cusco, viene desde el Perú y que va a también expandir todos sus tentáculos, toda su geopolítica en todos estos territorios. ¿Cómo habrá sido esa invasión? ¿Habrá sido como la Tiwanacotta, pacífica, como por lo menos nosotros pensamos, según los estudios que se tienen hasta la fecha? Porque uno de los elementos importantes, recuerden, ¿no? Lo hemos visto en los videos, uno de los elementos importantes que nos hace pensar y sostener, ¿no? Que Tiwanaku no fue una cultura de guerra, sino más bien una cultura de paz, es que no se han encontrado en los vestigios que hoy en día, y coincido plenamente con nuestra compañera que señalaba que hoy en día deberíamos conservar todavía todos estos elementos en cerámica que han sido encontrados en Tiwanaku y que siguen siendo descubiertos en estos tiempos cuando se hacen trabajos arqueológicos. Estamos hablando de cerámica, estamos hablando de textiles, estamos hablando de toda la arquitectura desplegada por la cultura tiwanacotta, ¿no? Y allí no encontramos vestigios de, por ejemplo, fosas comunes, donde estén soldados, ¿no? Donde hayan personas que hayan sido masacradas, que hayan sido muertas de manera violenta. No hay un manejo de armas, no hay un reservorio de armas, por ejemplo, ¿no? No hay lo que hoy podríamos conocer como cuarteles, por ejemplo, ¿no? De adiestramiento militar. No existe eso, por lo menos no ha sido descubierto, no está en el inventario de la cultura tiwanacotta, no se han encontrado estos elementos. Por eso es que sostenemos que la cultura tiwanacotta más bien persuadió, más bien enamoró con su cultura, con sus saberes, con su sapiencia, con sus adelantos en la práctica medicinal, con sus adelantos en varios otros elementos, ¿no? Culturales, ¿no? Danza, música, ¿no? Que están ligados fuertemente al periodo tiwanacotta y que nos hace sostener que luego han necesitado, por supuesto, ya con los embates internos primero entre los reinos collas y luego también con el encuentro con los incas, ya han necesitado
un nuevo periodo, ya fortalecidos militarmente, ya con adiestramiento de personas para la guerra, preparación para la guerra, y por supuesto allí ya veremos cuál ha sido el resultado con este encuentro entre los reinos collas que superan a los tiwanacotas y que ya se enfrentan con los incas. Bien, quiero dejarles algunos elementos para la próxima clase. No olviden que nuestro compañero auxiliar de la materia, ¿no?, está permanentemente con ustedes. En contacto, de manera que vamos a ofrecerle la palabra a nuestro compañero, si se encuentra, por favor, en línea, nuestro compañero, el auxiliar de la materia, para que él pueda una vez más dejarles su número de teléfono para quienes no lo tengan. Algunos compañeros todavía no están contactándose con nuestro auxiliar de la materia, quienes por alguna razón no asisten a la clase, pueden tomar contacto, por favor, a través del chat del curso, y pueden tomar contacto a través de nuestro auxiliar de la materia para que podamos con él recoger los trabajos. ¿En qué consisten los trabajos? Muy fácilmente, vamos a una vez más reiterarles que los trabajos deben ser desarrollados a mano, ¿no?, los resúmenes de los videos que les pasamos para que ustedes los puedan analizar. No hemos tocado el segundo video lo vamos a ver, lo vamos a tocar la próxima semana, ¿no? Así que tienen la oportunidad de volverlo a mirar, los que ya lo han visto, y quienes no lo han hecho todavía pueden revisarlo. Y los trabajos, una vez que vean los videos, pueden hacerlos en resumen y poder enviárselo vía WhatsApp a nuestro auxiliar de la materia, que es Jorge Alial. Bueno, para la próxima semana quiero hacerles una invitación, finalmente, ¿no? El Imperio Inca es el video que vamos a ver, ¿no?, esta semana. Vamos a volverlo a mirar. Y les decía, el próximo viernes, a partir de las 6:30 de la tarde, y el sábado, también a partir de las 6:30 de la tarde, hasta las 8, vamos a tener un seminario relacionado a el derecho agrario. Les invito a todos ustedes a ser parte de este seminario. Por favor, a través de nuestro auxiliar de la materia, les vamos a hacer conocer el link. La inscripción va a ser gratuita a partir del día próximo jueves, ¿no? El día jueves vamos a tener la posibilidad de participar de un seminario en el que vamos a tener como invitados a el doctor Rudy Chávez, el director de nuestro programa. Vamos a tener a la juez agroambiental de La Paz, la doctora Andrea Ajata. La temática es la propiedad agraria desde la perspectiva del derecho familiar, desde la perspectiva del derecho agrario y desde la perspectiva del derecho civil. Las características del derecho de propiedad van a ser debatidas el día viernes y sábado, reitero, de 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por haber participado el día de hoy y los invito una vez más a que puedan presenciar el video El Imperio Inca para la próxima clase. Bien, ¿Y si nos va a alguien pasar el quiere video, solicitar la doctor? palabra. Sí, les voy a pasar el link. Esperen un segundito, por favor. Algo está sucediendo con nuestra página. No estaba funcionando bien al principio, ¿verdad? De todas maneras, les voy a pasar en instantes, por favor. Les voy a pasar en nuestro chat. Bien, ¿alguien más, por favor? Imperio Inca se llama, el Imperio Inca. En este momento voy a tratar de ampliar nuestra página. Adelante, Héctor. Buenas tardes. Sí, por favor. El Imperio Inca se llama, ¿no?
Les voy a pasar en este momento el link del video para que lo puedan mirar. No sé si lo estoy pudiendo compartir. La pantalla. Denme un segundo, por favor. Estoy pudiendo volver. Bueno, al chat. Ahora sí, les estoy pasando por el chat el link, por favor, para que puedan mirar. Es un video de 52 minutos. Es un poquito más largo que el que hemos visto la anterior semana. Ya lo teníamos, quiero recordarles que ya lo teníamos previsto para el día de hoy, pero por efecto de habernos extendido hoy con el tema de Tiwanaku, vamos a diferir para la siguiente clase tanto la tarea como comentar ese video. La próxima clase vamos a hablar de lleno de la cultura inca y vamos a ver un pequeño tránsito entre Tiwanaku y el periodo incaico, que es el periodo de los sumerios cortes. Bien, ¿alguien de ustedes quiere usar de la palabra ya en la finalización de nuestra clase? Amparo, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Muy linda la clase. Gracias, doctor. Y la consulta es si tenemos plazo para presentar los trabajos. Había escuchado en alguna clase que había hablado de los días viernes. Eso, por favor. Gracias, doctor. Hola, hola. Ahora sí se me escucha. Creo que estaba con el micrófono apagado. Les decía que, bueno, gentilmente nuestro auxiliar de la materia está recibiendo todos los trabajos que son manuscritos. Es un breve resumen, ¿no? No necesita ser muy ampuloso. Un breve resumen puede ser una carilla o dos, nada más, como resumen de lo que vemos, y envíenselo vía WhatsApp a nuestro auxiliar de la materia, que, bueno, recibe muy gentilmente hasta el día viernes a última hora, para que él también pueda tener el tiempo de revisar la lista de los asistentes, revisar quiénes han cumplido con sus trabajos. De todas maneras, vamos a instruirle el día de hoy que quienes no hayan presentado su trabajo hasta ayer puedan hacerlo en el transcurso de esta semana y puedan presentar ambos videos, tanto el que hemos visto sobre la cultura tiahuanacota como el que vamos a ver del Imperio Inca. ¿Alguien más quiere usar de la palabra? Doctor, bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Adelante. Su número de auxiliar, por favor. Sí, cómo no. Su número de auxiliar, su número de ayudante, doctor. Sí, denme un segundo, por favor. Les voy a pasar de inmediato el teléfono de nuestro auxiliar de la materia. Tomen nota, por favor. Nuestro ayudante de la materia es Jorge. Por favor, el número es el 697-207-65. De nuevo, 697-207-65. Les voy a mandar también vía el chat para que ustedes lo puedan anotar, ¿sí? Y, bueno, les ruego que en los grupos que ustedes tienen internos, ¿no? Hay varios grupos que sé que tienen en contacto vía WhatsApp, por favor puedan socializar el teléfono de Jorge Aliaga y también puedan socializar esta tarea que está encomendándose Jorge Aliaga. Y una vez más, ya en la despedida, el próximo viernes, licenciado, buenas tardes. A través del auxiliar también van a tener la oportunidad de conocer el link para que participen del seminario que se va a impartir el viernes y el sábado de 6:30 a 8 de la noche. Es absolutamente gratuito el seminario. Vamos a tener certificados. Bien agotado. La Facultad de Derecho, nuestra oficina de seminarios y investigaciones. Adelante, por favor, Jessie. Licenciado, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, adelante, adelante, Jessie.
Jessy Quino, adelante, adelante. Sí, adelante. Licenciado. Sí, adelante. Ya, licenciado, un favor, recién esta es mi segunda clase, me agregaron hace 3 semanas al grupo, entonces no sé si hay la posibilidad de que se pueda presentar los trabajos hasta el día sábado, puesto que muchos trabajamos hasta viernes y se nos hace muy corto el tiempo para poderlos realizar. No sé si podría... Sí, no se preocupe, vamos a considerar este aspecto, ¿no? Bueno, dado que hemos tenido varias bajas, ¿no? Por efecto de las condiciones pandémicas y, pues, como dice usted también, condiciones de trabajo, de manera que, bueno, vamos a recibir hasta el próximo sábado, antes de la clase, por favor, les ruego, hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias, licenciado. Cómo no, con todo gusto. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. No dejen de ver el video que les hemos pasado y, por supuesto, los esperamos en el seminario el viernes y sábado. Ya saben, no es obligatorio para ustedes, pero sí los invitamos una vez más. La temática, la propiedad agraria, el tema de patrimonio familiar, ¿no? Y participen. Sí. Ya con ustedes, ya, doctor. A partir de este seminario vamos a organizar también alguna temática importantísima para que podamos tener algunos invitados y poder realizar un seminario que también pueda certificar a todos ustedes como una actividad extracurricular. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muy bien, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el próximo.